Ella solo estaba haciendo su trabajo. Una noche más, un turno largo, pies cansados y la esperanza de volver a casa sin problemas. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Delante de clientes que miraron hacia otro lado, una autoridad abusiva cruzó un límite que jamás debió cruzarse. Nadie intervino. Nadie habló. Nadie imaginó que alguien observaba en silencio, con el corazón ardiendo y la verdad a punto de salir a la luz. Lo que ocurrió después no fue solo humillación. Fue una revelación. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el poder se equivoca de víctima? Era una vida sencilla, construida a base de esfuerzo silencioso y dignidad. La mujer en el centro de esta historia trabajaba como camarera en un restaurante concurrido, uno de esos lugares donde el ritmo nunca se detiene y las sonrisas se convierten en parte del uniforme. Cada día comenzaba igual, despertarse temprano, preparar todo con cuidado y salir con la firme intención de cumplir, de no fallar, de aguantar. Para ella, el trabajo no era solo una fuente de ingresos, era una promesa a su familia y a sí misma de que valía la pena resistir. Sus compañeros la conocían como alguien tranquila, responsable, siempre dispuesta a cubrir un turno extra si hacía falta. Los clientes la veían pasar entre mesas sin realmente verla, como si fuera parte del mobiliario. Y aún así, ella seguía adelante, cargando no solo platos, sino también miradas incómodas, comentarios disfrazados de bromas y silencios que pesaban más de lo que nadie imaginaba. Nada nuevo para alguien que había aprendido desde joven a no llamar la atención, a no responder, a seguir caminando. Aquel día parecía no tener nada de especial. El restaurante estaba lleno, el ruido constante, las órdenes acumulándose una tras otra. Ella se movía con precisión, concentrada, tratando de que el cansancio no se notara. Pero había algo distinto en el ambiente, una tensión difícil de explicar, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Una figura con autoridad observaba cada uno de sus movimientos con demasiada atención, esperando el más mínimo error. Ella no sabía que estaba a punto de convertirse en el centro de una escena que revelaría algo mucho más grande que un simple abuso laboral. Tampoco sabía que, en algún lugar cercano, alguien que la amaba estaba a punto de presenciarlo todo. Y cuando el control se transformó en humillación, ya no habría forma de volver atrás. El turno avanzaba con la velocidad habitual, pero algo había cambiado. Cada paso que ella daba parecía vigilado, medido, evaluado con una dureza que no se aplicaba a nadie más. El encargado no levantaba la voz, no hacía escenas todavía, pero su presencia se volvía opresiva, siguiendo sus movimientos entre mesas, cocina y barra. Ella lo sentía en la espalda, como una sombra constante que no se apartaba. Intentó ignorarlo, concentrarse en el trabajo, convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero no lo estaba. Un pequeño error, algo mínimo e inevitable en un lugar tan caótico, fue suficiente. Un plato entregado segundos más tarde de lo esperado. Un gesto de cansancio que no logró esconder. De pronto, el ambiente cambió por completo. Las miradas se desviaron. El ruido del restaurante pareció bajar de volumen, como si todos percibieran que algo estaba a punto de ocurrir. La autoridad se impuso sin explicaciones, con una energía cargada de desprecio y control. No era una corrección profesional, era una exhibición de poder. Ella sintió cómo la vergüenza le subía por el pecho, mezclada con miedo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Rigidez, respiración corta, manos temblorosas. Quiso explicarse, justificar lo evidente, pero entendió que no se trataba de eso. Nunca se trató de eso. Era una lección silenciosa, un recordatorio brutal de su lugar, de lo que otros creían que merecía. Nadie alrededor decía nada. Los clientes seguían comiendo. Algunos empleados bajaban la mirada. El silencio se convirtió en un cómplice incómodo.
Entonces ocurrió lo impensable. La corrección se transformó en algo físico, en una invasión total de su espacio, de su dignidad. Su cuerpo fue tratado como un objeto que podía empujarse, arrastrarse, dominarse. El suelo se sintió frío, áspero, humillante. Cada segundo parecía eterno. El miedo ya no era solo emocional, era instintivo. Pensó en su familia, en su casa, en si ese sería el momento que definiría toda su vida. Nadie intervenía. Nadie parecía dispuesto a romper esa escena. Pero mientras el abuso continuaba, algo más estaba sucediendo fuera de la burbuja del restaurante. Alguien observaba desde una distancia cercana. Alguien que conocía cada gesto de ella, cada sacrificio oculto tras su rutina diaria. Esa persona había llegado por casualidad, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Al principio, no comprendió del todo la escena. Luego, la realidad golpeó con fuerza. No era una discusión, no era un malentendido, era violencia disfrazada de autoridad. La tensión creció cuando la situación comenzó a llamar la atención de más personas. Los murmullos aparecieron. Algunos sacaron sus teléfonos, otros se alejaron incómodos. El encargado, lejos de detenerse, parecía impulsado por la sensación de control, como si cada segundo sin consecuencias lo envalentonara más. Ella sentía que su voz interior gritaba, pero su cuerpo no respondía. Era el peso de años de aprender a callar, a sobrevivir. Y justo cuando parecía que no podía empeorar, cuando la humillación ya había cruzado todos los límites imaginables, ocurrió algo que nadie esperaba. Una presencia se acercó con determinación. La energía en el aire cambió de golpe. El abuso estaba a punto de tener testigos que no mirarían hacia otro lado. Porque hay momentos en los que la injusticia cree haber ganado, hasta que se enfrenta a la verdad. El momento estalló sin advertencia. La escena, que ya había cruzado todos los límites, alcanzó un punto de no retorno cuando la presencia que observaba en silencio dio un paso al frente. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El encargado, convencido de su control absoluto, no percibió de inmediato el cambio. Pero el restaurante entero sí lo sintió. Algo había cambiado. Ya no era solo una camarera indefensa frente a una autoridad abusiva. Ahora había testigos conscientes. Ahora había consecuencias flotando en el ambiente. Ella estaba en el suelo, con el cuerpo tenso y la mente luchando por no quebrarse. El miedo se mezclaba con una profunda sensación de humillación. Cada segundo parecía arrancarle una parte de sí misma. Y justo cuando pensó que nadie la vería como un ser humano, la mirada que se cruzó con la suya lo dijo todo. No estaba sola. Nunca lo había estado. Esa mirada contenía rabia, dolor y una promesa silenciosa de que aquello no quedaría impune. La atención del lugar se volcó por completo. Los murmullos crecieron, los teléfonos se alzaron con más firmeza, y el abuso, expuesto a la luz, comenzó a perder su fuerza. El encargado, que minutos antes actuaba con total impunidad, empezó a mostrarse inquieto. La seguridad que lo sostenía comenzó a resquebrajarse, porque el poder, cuando es observado, ya no es tan fuerte. El tiempo parecía suspendido. Cada respiración contaba. Cada movimiento tenía peso. Ella sentía el temblor recorrerle el cuerpo, pero también algo nuevo, algo que no había sentido antes en ese lugar, una chispa de esperanza. No porque el daño no hubiera ocurrido, sino porque, por primera vez, alguien estaba dispuesto a no mirar hacia otro lado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando quedó claro que lo sucedido no podía esconderse. Demasiadas miradas, demasiadas pruebas, demasiada verdad expuesta. El abuso ya no era un acto privado, era un reflejo de algo más grande, algo que el mundo estaba cansado de ignorar. Y en ese instante decisivo, cuando la injusticia quedó completamente desnuda frente a todos, surgió una certeza imposible de ignorar. Este no era el final del dolor, pero sí el comienzo de un ajuste de cuentas que cambiaría muchas vidas.
porque algunas verdades, una vez vistas, ya no pueden silenciarse. El incidente terminó, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Ella salió de ese lugar con el cuerpo a salvo, pero con cicatrices invisibles que tardarían en sanar. Nada volvió a ser igual, ni su forma de trabajar, ni su manera de confiar, ni su silencio. Sin embargo, lo ocurrido no quedó enterrado. La verdad salió a la luz y obligó a muchos a mirar de frente una realidad que preferían ignorar. Esta no fue solo la historia de una camarera, sino el reflejo de un sistema que normaliza la humillación y castiga la dignidad por el color de la piel. Historias así suceden todos los días, en distintos lugares, con distintos nombres. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas injusticias más tendrán que ser vistas para que dejemos de aceptarlas como normales? Hoy no mires hacia otro lado, porque el silencio también toma partido.